primero que todo, agradecer al INS por tan importante iniciativa, por tener la virtud de organizar eventos de este calibre en donde se tocan temáticas muy amplias, pero también específicas en los temas de movilidad y seguridad vial. Y sobre todo por mantener la iniciativa en tiempos en donde las condiciones país que tenemos nos han limitado pues básicamente a un tema único que es el de la pandemia que enfrentamos, pero en el cual la movilidad siempre es un tema central porque evidentemente hay transformaciones muy fuertes que se han venido dando los últimos meses, tanto a nivel país como a nivel local, pero sobre todo a nivel mundial, en donde las dinámicas de movilidad, los patrones de movilidad se han trastocado, se han modificado, se han cambiado, e inclusive cada vez se habla de manera más fuerte en que posiblemente muchos de los cambios sean no temporales, sino permanentes, que posiblemente tengamos que enfrentar este concepto que se ha ido acuñando, que es el de la nueva normalidad, y esa nueva normalidad evidentemente va a afectar, va a modificar muchas de las pautas de comportamiento que tenemos o que hemos tenido en cuanto a nuestra movilidad, nuestros patrones, nuestras dinámicas, nuestros comportamientos como usuarios del sistema vial, independientemente de en calidad de qué, si de medios motorizados o a través de medios no motorizados. Eh, Me parece que el tema que nos trae el día de hoy, el del papel de la educación superior en la formación de profesionales que aborden la temática de la movilidad y digamos que un tema vinculado o que está transversal a la movilidad, que es la seguridad vial, eh, normalmente es una temática que se ha tratado muy poco. No son muchos los espacios en los que hayamos tenido oportunidad de conversar, de comunicar quizás las inquietudes que nos genera el tener profesionales que puedan desenvolverse en las necesidades de una movilidad cada vez más integral, cada vez más holística y con mayores exigencias, sobre todo en la consolidación de las grandes urbes, de las grandes ciudades, que es un fenómeno no solo en Costa Rica, a través del Valle Central y los grandes conglomerados de población que tenemos en el mismo, sino pues prácticamente a nivel mundial. Tanto así que se considera, según los organismos internacionales, que más del 70% de la población ya vive en algún centro urbano y es una tendencia al aumento. Entonces, evidentemente, el abordaje de la movilidad, de sus dinámicas, de sus necesidades, de sus contingencias y de cómo abordarlas en las condiciones que teníamos previo a la situación mundial que se está viviendo y a través de la condición actual y las condiciones futuras que puedan suscitarse en el cambio de esta, que va a generar esta condición, pues evidentemente son parte de esos abordajes que necesitamos entender y analizar de, bueno, a través de qué canales podemos realizarlos. Me voy a remitir un poco en el tiempo. Allá en la década de los 70, especialmente en Suecia y algunos otros países de Europa del Norte, ya se venía generando todo un debate, una discusión sobre el tipo de abordaje que se le estaba dando al tema de la movilidad y en específico de la seguridad vial de los usuarios del sistema vial. En el sentido que el modelo, aquel modelo que surge desde más o menos la década de los 40, en donde la movilidad prácticamente y la seguridad vial fue un tema de las ingenierías, de la arquitectura, de la planificación urbana, en el mejor de los casos, estaba mostrando un agotamiento, por lo menos una limitación en la resolución de todas las condiciones que exige la complejidad de una movilidad dentro de los espacios urbanos en particular, pero en todos los demás espacios, incluyendo los rurales. Y es así que empieza a conformarse para el trabajo, para el abordaje de las diferentes dinámicas de movilidad, de las problemáticas, de las investigaciones que se querían desarrollar a través de equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque estaban entendiendo allá en la década de los 70 que ese modelo clásico de la movilidad a través de las ingenierías o de la arquitectura, de las ciencias duras, no estaba alcanzando, como mencionaba, para poder entender toda la dimensión de un fenómeno que es multicausal, de un fenómeno que es multidimensional y que evidentemente
involucra no solo carros, vehículos, sino sobre todo a personas, a conglomerados de personas, tanto en la movilidad a través de vehículos, de medios motorizados, como a través de una movilidad más activa o no motorizada, que puede ser peatonal, ciclista, etcétera. Y empezaron a conformar esos equipos multidisciplinarios con representación de todas las disciplinas que pudiesen tener alguna incidencia en tratar de entender ese fenómeno multicausal, ese fenómeno multidimensional, y así aportar a la búsqueda, a la generación de estrategias, de soluciones, de políticas públicas que precisamente incluyan esas múltiples dimensiones, esas múltiples visiones, y por tanto generar soluciones integrales que garanticen una movilidad segura, una movilidad sustentable, pero sobre todo una movilidad con visión a futuro que realmente atienda las necesidades de una población en crecimiento. ¿A qué traigo a colación esas referencias de los países de Europa del Norte y en específico Suecia, además de otras iniciativas en Australia, Nueva Zelanda? Es que nos demos cuenta que eso no es un tema nuevo, o sea, eso es un tema que tiene prácticamente 50 años de estarse discutiendo, que realmente la movilidad y la seguridad vial es un fenómeno multidimensional y por tanto necesita el abordaje profesional de prácticamente todas las disciplinas que abordan la condición humana, tanto de la infraestructura de los vehículos como por supuesto de las personas como tal, que son finalmente los que generan la movilidad. Y lo curioso es que podemos decir que prácticamente nos tomó 40 años para que en Costa Rica tuviéramos esas discusiones que se dieron allá en el primer decenio del siglo XXI, en los 2000, en donde finalmente se puso a discutir cuál es la necesidad que hay de entender el fenómeno de la movilidad y la seguridad vial a través de las diferentes miradas que tienen las profesiones y las disciplinas que integran o que pueden visualizarse dentro del espacio de la movilidad. Porque el abordaje clásico en Costa Rica, igual que en muchos países, en la mayoría de países, fue siempre bidimensional. Por un lado, la intervención en infraestructura con un enfoque meramente ingenieril y por otro lado, lo que es el control a partir de controles policiales o la política pública que busca orientarse precisamente hacia ese control, pero no hacia la integridad, no hacia la conformación de visiones holísticas que permitan entender todo lo que es el fenómeno de la movilidad. Y eso mismo lo vemos también ya entrando al tema de lo que es la formación de profesionales. Realmente en Costa Rica no tenemos ninguna propuesta académica en donde nos puedan garantizar la formación de profesionales con esa visión integral, con esa visión holística de lo que es el fenómeno de la movilidad y lo que es una de sus externalidades o una de sus transversalidades, que es la seguridad vial o la movilidad segura. Efectivamente, hay grandes esfuerzos en algunos nichos académicos en donde se busca precisamente generar esas empatías, generar esos enlaces con otras disciplinas, no solo la ingeniería o la arquitectura, sino sobre todo de las ciencias sociales, en donde se pueda motivar un debate mucho más amplio a través del cual analicemos la complejidad de este fenómeno en todas sus dimensiones, en la física, en la espacial y sobre todo en la de los comportamientos de los individuos en cuanto a su interacción con el entorno y con el medio. Pero no obstante, sigue siendo un abordaje muy limitado. Seguimos sin tener una propuesta realmente sólida, quizás a niveles de especialización, hablemos de los posgrados, por ejemplo, en donde profesionales que se interesen, no necesariamente de las ingenierías, sino de otras disciplinas que tengan un interés por profundizar, por abordar, por desarrollarse en los temas de movilidad, pues puedan entrar a especializarse y entender ese fenómeno dentro de todo lo integral, todo lo holístico que realmente es una propuesta desde donde puedan salir profesionales con una mayor capacidad de integrar equipos interdisciplinarios para buscar soluciones a las necesidades de movilidad que tenemos ya no solo en el Valle Central, sino en las ciudades emergentes que cada vez toman más relevancia en el ordenamiento urbano
Hablemos de San Isidro Pérez Celedón, hablemos de Barranca Roble en Punta Arenas, hablemos de Liberia en Guanacaste, hablemos de Guapiles en Pocosí. O sea, ciudades que se han ido configurando como pequeños centros metropolitanos que presentan muchas de las falencias que históricamente se han identificado para el ordenamiento urbano, por ejemplo, para San José o para Heredia o para La Alajuela, para estas urbes aquí dentro del Valle Central, que han también ejercido un efecto que se ha buscado la manera de remediar en cuanto a la movilidad, en cuanto a cómo dar una respuesta a las necesidades de la movilidad de cada vez mayores contingentes de personas dentro de un espacio que hace mucho tiempo quedó superado en cuanto a su capacidad de infraestructura para poder dar solución, que es la respuesta precisamente a un modelo que nos ha costado mucho superar, que es lo que llamamos comúnmente ese modelo carrocéntrico, o sea, en donde la movilidad siempre se ha planteado y se ha desarrollado a partir de un enfoque del vehículo como tal, dejando muy de lado y prácticamente en la invisibilidad las otras formas de transporte e incluyendo la parte del transporte público que es trascendental para dar una solución real a una movilidad sostenible y segura en cualquier ciudad pequeña, mediana o grande. En este sentido, cabe reconocer que en los últimos años obviamente ha sido evidente el impulso que tenemos de políticas públicas orientadas a resarcir un poco esa deuda histórica que tenemos con la sostenibilidad y la seguridad de la movilidad de las personas, pero evidentemente topa con muchas restricciones. Muchas de las restricciones son parte de las políticas públicas que tenemos generadas desde hace décadas. Otras son precisamente las restricciones que tenemos a nivel de profesionales que puedan dar una respuesta integral a un fenómeno, como ya lo he mencionado, multidimensional. Superar esa visión ingenieril o muchas veces solamente arquitectónica que se tiene de las modelaciones del ordenamiento urbano o de las soluciones a la movilidad, en donde cada vez es más evidente y los países que han tenido éxito o por lo menos un mayor éxito en solucionar muchos de esos problemas de movilidad, han partido precisamente de la capacidad de integrar equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, que son capaces de buscar soluciones conjuntas, soluciones integrales, soluciones holísticas a este fenómeno, en donde hay participación de las comunidades, participación de grupos organizados y profesionales que son capaces de canalizar, de orientar y de dar, digamos, de dar una versatilidad a la multiplicidad de visiones que puede haber sobre un mismo fenómeno desde las diferentes perspectivas. Y nos parece que precisamente ese es un enfoque hacia el cual Costa Rica debería seguir impulsando y caminando, sobre todo en la parte académica, en donde superemos esa visión clásica de la movilidad y la seguridad vial, aquello que algunos arquitectos visionarios de la década de los 70s y 80s empezaron a llamar superar la visión de la ciudad desde el concreto para empezar a construir una ciudad desde el humano, desde la apropiación de los espacios, desde la ubicación del ser humano, de la persona, de las personas como eje central en el desarrollo de las urbes, de las ciudades y evidentemente también para su desarrollo a través de la movilidad, porque ninguna ciudad es funcional si no tiene realmente una solución para la movilidad de sus personas, de sus individuos, por los factores que sean. Sabemos que, por ejemplo, para un centro neurológico como el Centro de San José, que prácticamente es el ombligo del país, desde donde llega y sale absolutamente todo con una visión del siglo pasado absolutamente concéntrica, pues hay que romperla, hay que extenderla, hay que entender que las personas tienen una obligación para desplazarse, para movilizarse y que realmente las soluciones han sido muy restringidas en cuanto a la versatilidad que necesitan los individuos y sobre todo que en el nuevo siglo y sobre todo en la última década hay avances a nivel de tecnologías, hay avances a nivel de requerimientos de las personas, hay cambios generacionales que exigen y esperan nuevas soluciones a sus necesidades de movilidad. No en vano el tema del impulso hacia las ciclovías para que la bicicleta sea una opción real a la movilidad, a las necesidades de la movilidad, sea un tema que se ha venido desarrollando en los últimos años con fuerza en el Valle Central, sin que omitamos mencionar que el uso de la bicicleta es y ha sido el principal medio de movilidad
en muchas partes del país. Hablemos de Punta Arenas, hablemos del Cantón de Osa, hablemos de Guapiles, hablemos de Limón, hablemos de la zona de Cañas, Liberia, Nicoya, en donde la bicicleta históricamente ha sido la principal forma de trasladarse de muchas personas. Pero volvamos a ver qué es lo que hemos hecho con la infraestructura vial que se ha construido en las últimas décadas para esas mismas zonas. Veamos en qué punto integración de las realidades y necesidades de esas personas que se movilizaban ya de por sí. No hay que ir a insistirles que se muevan en bicicleta. Ellos naturalmente y por razones históricas y culturales se mueven en bicicleta y de hecho prefieren la bicicleta, pero vemos cómo la infraestructura vial no necesariamente responde a esa necesidad. Y ya no solo que no responde a esa necesidad, sino que inclusive se ha desarrollado al margen de su seguridad. De hecho, actualmente para cualquier persona en bicicleta que se tenga que mover sobre cualquier ruta nacional, sabemos que el riesgo es muy elevado para su seguridad, para su integridad, e inclusive para nadie es secreto que desde la misma ley de tránsito, pasando por muchas otras políticas públicas, quizás con una visión muy vallecentrista, más bien hemos hecho esfuerzos, por decirlo de alguna manera, en restringir esa movilidad tan particular que tienen, por ejemplo, en esas ciudades emergentes. Al contrario, estamos viendo cómo en San José pues, motivamos más el uso de la bicicleta. Pues quizás sería un buen ejercicio que podamos hacer esa integración y ver cuáles son las condiciones, las situaciones que hacen que ya en algunos lugares la bicicleta haya sido un elemento fundamental para la movilidad, para que podamos replicarlos de repente en el Valle Central, para poder estimular realmente un uso de la bicicleta masivo, que sea realmente una opción cómoda, pero también una opción sobre todo segura para la movilidad de las personas. Igualmente la peatonización, la verdad es que es poco lo que podríamos decir y señalar sobre la inversión en infraestructura segura para que los peatones y las peatonas puedan movilizarse de un punto a otro. Difícilmente alguno de nosotros pudiera señalar en su barrio un espacio en donde como peatón se sienta empoderado, se sienta realmente libre de circular y de movilizarse de manera segura por medios no motorizados. Y creo que precisamente por ahí va el reto. Y ese reto parte por la necesidad de que contemos con los y las profesionales que tengan las herramientas metodológicas, las herramientas teóricas y sobre todo la visión integral para poder abordar y entender esas realidades, para poder generar esos cambios, para poder gestionar o ayudar a los tomadores de decisiones, gobiernos locales, instituciones públicas, gobierno central, a que integre esas visiones, a que esa multiplicidad de necesidades que existen a partir de los diferentes requerimientos que tienen los diferentes medios de transporte, las diferentes formas de moverse, realmente se reflejen en las políticas públicas de movilidad. Y considero que ese es uno de los principales retos de nuestra academia, sobre todo la educación superior. Reconocemos que hay esfuerzos muy importantes de algunas academias, de las universidades públicas, sobre todo, hay que decirlo, que buscan esa integración, que buscan ampliar los conocimientos de formación de sus nuevas generaciones, permitiéndoles explorar estas nuevas visiones que tal vez vengan de otras disciplinas, de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, para tener y desarrollar una visión más amplia. Pero básicamente por ahí va la necesidad que tenemos como país y quizás también que tenemos una plataforma muy válida que nos puede permitir desarrollar esas habilidades porque tenemos una propuesta académica entre las universidades públicas muy fuerte, muy sólida, con el desarrollo de muchas disciplinas que pueden perfectamente integrarse y generar una propuesta académica superior especializada, casi que pionera a nivel de las Américas. Muchas gracias.